Buenos días, bienvenidos. Hoy nos reunimos un año más para darle continuidad a esta promesa que convoca a toda la comunidad educativa desde todos los niveles de formación y de aplicación. Atentos al derecho inalienable que implica la alfabetización y su indiscutible importancia en todas las áreas, es que contamos con dos profesionales de la talla de Alicia Guiderotti de Camiglioni y la doctora Elvia Di Fabio. Voy a comenzar con una cita de Alicia, si me lo permite. El docente tiene que contar con fundamentos teóricos sólidos acerca de cómo aprenden los alumnos y cuáles son los contenidos de la alfabetización, para vincular de manera precisa la evaluación en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todas estas dimensiones deben ser consistentes entre sí y conformar en su conjunto una base de percepción, pensamientos, sentimientos y conocimientos que nos permitan fundar y justificar la acción docente. Así, esta profesora de Filosofía y Pedagogía, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, miembro honorario de la Academia Nacional de Educación, directora de maestrías y de doctorandos de las universidades de Buenos Aires, de La Pampa, de Lanús, de Villa María, de Santiago del Estero, de 3 de Febrero. O sea, como verán, tiene una trayectoria nacional e internacional con conferencias y cursos a lo largo, dentro, fuera de nuestro país y del continente. La profesora Alicia de Camiglioni se ha destacado en su larga trayectoria académica por abordar aquellos temas que hacen a la esencia de nuestra profesionalización educativa. Ella, posicionada siempre desde la perspectiva de la didáctica para ayudarnos a los docentes a pensar nuestra constante formación y a repensar nuestras prácticas áulicas como pedagógicas para que nos permitan alcanzar una enseñanza coherente y significativa. Se acerca a Mendoza y le agradecemos ampliamente este placer. Ella nos va a hablar de la implosión de su concepto, del concepto de la alfabetización. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al rector del instituto. Muchas gracias por esta invitación, esta agradabilísima experiencia de participar con ustedes en un congreso. Y vamos a tratar de presentar cuál es el estado actual del concepto de alfabetización, para lo cual nos vamos a tener que remitir a algún tiempo anterior. Cuando nosotros hablamos de alfabetización, siempre hablamos, y siempre se comenzó definiendo así, como el enseñar a leer y escribir. Alfabetizado está aquel que puede comprender y emplear signos. El concepto de enseñar tiene su origen precisamente en esto de poder llegar a enseñar signos. Enseñar por signos. Y designar es nombrar también por signos. Signos, códigos. Una clase de códigos, los códigos de las letras, de la A a la Z, estamos hablando de alfabetización. Los signos han sido muy importantes en la cultura y la importancia justamente está dada por el papel que se le ha otorgado a la lectura y a la escritura. Esenciales, centrales en el desarrollo de la cultura de muchos pueblos. En particular, como digo, se trata de una clase de códigos. Códigos a los que se les dio un papel superior, un nivel superior, sobre todas otras clases de comunicaciones. La alfabetización entonces así nace, como digo, asociada a la enseñanza de signos.
Por supuesto, se ha considerado que se podía hablar de alfabetizaciones también en distintos niveles, que no había solo un nivel para la alfabetización, sino que podríamos hablar de niveles iniciales, de niveles intermedios, de niveles más avanzados. Pero la alfabetización de todas maneras se mantenía dentro de unos ciertos límites que tenían que ver con la lectura y la escritura y con el manejo de cierta clase de signos. Cuando nosotros decimos la cultura, aquí representa el marco desde el cual esos signos son privilegiados frente a toda otra clase de signos. Cuando decimos que la lengua está representada de manera superior por esa relación que se establece con cierta clase de signos, y que entonces son ciertos códigos los que son considerados los fundamentales, los básicos, y en los cuales se va a concentrar este trabajo de enseñanza y de designación que se llamó alfabetización. Pero ocurre que el concepto de alfabetización entonces pudo ir ampliándose en el sentido de que implicaba decir que uno es capaz de leer y escribir. Definición que se daba en los censos de población. Cuando nosotros en los censos de población decíamos hay tal porcentaje de analfabetos en un país, estábamos utilizando una definición que fue común a muchísimos censos de población que se limitaban a preguntar si alguien decía saber leer y escribir, no siendo ni siquiera la persona que era interrogada la que estaba contestando por ella misma solamente, sino a la persona que, como representante de un grupo de habitantes en una morada, en una unidad de vivienda, estaba respondiendo por todos. ¿Cuántos son los que dicen saber leer y escribir? Y eso era lo que se registraba como porcentaje de analfabetos, aquellos que decían no saber leer y escribir, simplemente no se hacía ninguna comprobación de su capacidad de lectura y escritura, se registraba el número de analfabetos por esta afirmación, esta declaración, sabe, dice que es capaz de leer y escribir. ¿Qué era ser capaz de leer y escribir? ¿Qué representaba? Digo, podía haber distintos niveles. Los niveles más básicos, firmar. ¿Qué quería decir saber leer y escribir? Comprender el significado. Podríamos decir que en la medida en que desde el punto de vista conceptual se va trabajando más el concepto de alfabetización, se empieza a pensar, aunque no sea así registrado oficialmente, que ser alfabeto significa comprender el significado de textos, producir textos con significado. Vamos avanzando entonces y profundizando el concepto de alfabetización. Aquel que no comprende, pero dice saber leer y escribir, sin embargo, seguía siendo registrado dentro de los censos de población como una persona alfabeta. Comprender y construir significados implicaba también hacerlo dentro de un determinado contexto cultural, porque los significados tienen que tener un horizonte de construcción y ese horizonte está dado precisamente por la cultura en la cual se está viviendo. Construir el significado de un texto interactuando con el texto, es decir, ser capaz de producir un texto, de modificar el texto en función de los significados que uno quiere dar. Se fue avanzando, profundizando algo más el concepto de alfabetización. El concepto entonces, podríamos decir que de alguna manera se relaciona siempre con el lenguaje escrito y este sigue teniendo una importancia fundamental. Pero el lenguaje escrito también se avanza. El lenguaje escrito implica comprender el significado de lo que se escribe, dijimos interactuar con el texto y pensar. Se escribe y se piensa. Detrás de lo que se escribe está el pensamiento que se quiere expresar. Y ese lenguaje, entonces, ya no solamente va a ser escrito, va a ser oral. Porque ¿cómo sabemos nosotros que ha comprendido? También lo puede decir oralmente. Y la oralidad empieza a integrar también este campo de lo que se puede llegar a considerar alfabetización. Es decir, que se ha superado el concentrarse exclusivamente, el restringirse exclusivamente al lenguaje escrito para pensar también en la oralidad.
El dominio del lenguaje, decimos, escrito, también empieza a asociarse con conocimientos básicos de cálculo. Dentro de este código que se está utilizando ya no solamente están las letras, aunque en varios idiomas lo que nosotros llamamos alfabetización está también muy asociado con las letras, con lo que se denomina el uso de las letras. Pero si nos remontáramos al origen justamente de la escritura de los números en Grecia clásica los números se escribían con letras. Es decir que el cálculo desde muy temprano precisamente se expresa también a través de letras y está unido a la alfabetización con letras. Dominio del cálculo, dominio básico del cálculo. Y el dominio además del lenguaje implica no solo la capacidad, y vamos ampliando el concepto, no solo la capacidad de leer, escribir, de expresarse, sino también de escuchar. Y la escucha empieza a formar parte también de la alfabetización. Pero lo que hemos encontrado en este relato, en donde del escribir el signo y entender el signo y de producir el signo y de poder explicarlo oralmente y de poder escuchar a los otros y entender lo que dicen, de allí nosotros lo que encontramos es que se ha ido enriqueciendo el concepto de alfabetización. No se ha producido un cambio estructural en el concepto de alfabetización, sino que podemos decir que se ha ido profundizando, se ha ido enriqueciendo. Podemos tener entonces que la alfabetización tiene, hasta ese momento en que así lo hemos definido, el carácter de un concepto unitario. Podemos hablar de la alfabetización, que está restringida, como dijimos, al uso de un cierto tipo de códigos asociado a las letras, formalizado porque tiene reglas y funciona de acuerdo con reglas, y la alfabetización implica un crecimiento en la capacidad de comprensión de las reglas y del uso de las reglas. Pero es monolingüe. Y cuando decimos monolingüe, en realidad estamos refiriendo al uso oficial de la palabra alfabetización. Porque cuando se dice que alguien es alfabeto o analfabeto, por ejemplo, un inmigrante que no domina la lengua del país al cual ha llegado, se puede considerar, y se lo considera, analfabeto porque no lee y escribe en el idioma del lugar. Es decir, que el analfabetismo se convierte, como yo decía, dentro de un marco cultural determinado. El analfabetismo se convierte en una característica que tienen todos aquellos que no pertenecen a, todos aquellos que son los otros, todos aquellos que no pertenecen a ni están identificados dentro de la cultura. Por eso es que decimos que es monolingüe, porque cuando se manejan dos lenguas, entonces hay que ver cuál es la lengua hegemónica de las dos. Y en esa lengua es que se va a determinar si es alfabeto o analfabeto. También decimos entonces que es monocultural, por esta misma razón. Está restringido, pero siempre está gobernado por reglas. Y ser alfabeto significa no solo poder interpretar algunos signos dentro de un determinado y restringido código que está determinado y oficializado de alguna manera por esa cultura dentro de la cual nosotros estamos definiendo la alfabetización, sino que internamente posee también ese código ciertas reglas que se deben dominar para poder hablar de alfabetización. Podemos asociar entonces estas definiciones de alfabetización a las formas en que se miden las alfabetizaciones, las formas en las que se mide el número de alfabetos, Y como decía, en los censos de población se han medido en registros de las iglesias también, anteriormente al uso de los censos de población. Se ha medido, por ejemplo, y en nuestra época lo recordamos, en el servicio militar, en donde se hacía un cálculo precisamente del número de muchachos que llegaban a los 21 años, por ejemplo, al servicio militar, para los cuales hasta la ley 1420 de educación común preveía ya la instauración de un tipo de formación para superar el alfabetismo. En los registros de casamiento,
Es decir, que en algunos países previos a los censos de población se utilizan los registros de las iglesias, los registros de casamiento y también los registros escolares. Es decir, que la documentación que se ha utilizado para hacer estas mediciones ha sido variada, pero lo interesante es que las mediciones siempre eran cuantitativas. Se buscaba algún tipo de indicador. Dije, el indicador que se usó en nuestro país en los censos de población fue, dice saber leer y escribir. Ni siquiera lo dice él, lo dice otro pueblo. Pero la cuantificación era fundamental para entender qué era la alfabetización. Lo importante, además, es que la alfabetización, y alguien justamente lo denomina mito de la alfabetización, se asocia con el desarrollo socioeconómico del país. Y los números son muy importantes, son muy pesados a la hora de interpretar qué significan esos números, esos porcentajes que se construyeron. ¿Por qué digo que son importantes? Precisamente porque, cuando digo se asocia al desarrollo socioeconómico, por detrás existe la interpretación de que quienes saben leer y escribir son participantes activos dentro de la sociedad. Y aquellos que carecen de ese conocimiento quedan separados, quedan marginados, quedan excluidos. En realidad, la discusión sobre los conceptos de inclusión y exclusión realmente son complicados, porque uno puede decir que los excluidos no están excluidos, sino que están incluidos de una manera quizás no deseable, pero que están incluidos porque la sociedad los integra a su estructura de una manera peculiar. Entonces, en el caso de los analfabetos también están incluidos dentro de la sociedad, solo que se los considera ajenos, como dije antes, se los considera los otros. Y en ese sentido es que cuando nosotros hablamos de alfabetización, en realidad estamos definiendo un concepto sumamente restringido desde el punto de vista cultural. Y entonces, insisto, cuando hablamos de alfabetización en los términos en que yo lo estoy definiendo hasta acá, en la historia del concepto de alfabetización, es un concepto muy cerrado, muy restringido, muy formalizado, con muy poco dinamismo interno, más que en el sentido de la profundización de algunas destrezas que están asociadas a la idea de alfabetización. La alfabetización, entonces, se puede definir como la capacidad, y vean ustedes, les pido, vean la fecha, por favor. Esta definición que yo voy a leer es la fecha que da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que está integrada por los países más avanzados desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico. La Argentina es observadora en la OCDE. 1995. Alfabetización se define como la capacidad para comprender y usar información escrita en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo y en la vida social, con el fin de lograr objetivos personales y ampliar el conocimiento de las capacidades propias. Esto también se asocia, como digo, a la definición de los niveles de desarrollo socioeconómico de los países. A más alto porcentaje de alfabetización, más alto se supone que es el desarrollo económico, socioeconómico de ese país. Se asocia, se relaciona fuertemente a lo que se supone que es el desarrollo socioeconómico. Hay alguna discusión, sin embargo. ¿El analfabetismo es un producto de la falta de desarrollo socioeconómico? ¿El desarrollo socioeconómico es un producto de la alfabetización? Estas discusiones, esas controversias, todavía hoy existen. Pero alrededor de 1950 y en los organismos internacionales ya se había empezado a revisar el concepto de alfabetización y se había generado el concepto de alfabetización funcional. Yo acá tengo la definición que daba Gray para la UNESCO de lo que era la alfabetización funcional. Significa responder a las demandas que plantean la lectura y la escritura. ¿Pero para qué? Para ser un ciudadano competente, para poder utilizar esos conocimientos en su vida diaria, para poder resolver los problemas que enfrentan en la vida diaria y para los cuales la lectura y la escritura son indispensables, pero que no son suficientes, porque justamente se señala
que hay otras competencias, otras destrezas, otras habilidades que son necesarias para poder ser un ciudadano competente en la vida. Por lo tanto, acá lo que tenemos es que en 1958, Gray está dando una nueva definición más completa, en donde ya no se trata solamente de ir profundizando en lo que implica la lectura y la escritura, la oralidad y la escucha, sino que ya es necesario pensar en otras destrezas, en otras habilidades que tendrán que enriquecer ese viejo concepto unitario, cerrado, de la alfabetización. Los organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, a partir de la definición de lo que llaman alfabetización funcional, comienzan a desarrollar programas que no se limitan simplemente a tratar de enseñar a los llamados analfabetos a leer y escribir, sino que los tratan de enriquecer con otras clases de capacidades y de habilidades, que tienen que ver con cuestiones técnicas, que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con lo conceptual en la interacción social. Es decir, que van aquí sí, ahora, ampliando el concepto de alfabetización. En ese sentido decía, tenemos por ejemplo esta definición que da la UNESCO en el 78, que es el momento en donde casi culminan los programas de desarrollo de la alfabetización funcional que ellos están desarrollando en una cantidad de países, con la idea de ayudarlos precisamente a superar sus problemas de desarrollo socioeconómico. Y esos programas están destinados a los países de bajo nivel de desarrollo socioeconómico. Y ellos dicen, una persona está alfabetizada de manera funcional cuando puede participar en todas aquellas actividades en las que la alfabetización es necesaria, pero vean que esta alfabetización ya es una alfabetización ampliada, para el funcionamiento eficaz de su grupo y su comunidad. Es decir, que no tiene solo un objetivo individual, personal, sino que se dirige al medio social en el que está viviendo. Y entonces le permite continuar con el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo para su propio beneficio y el de su comunidad. Año 78, alfabetización funcional, pero cuando especifican lectura, escritura y cálculo. La alfabetización, entonces, desde el punto de vista histórico, y justamente Harvey Graff es un historiador de la alfabetización, un historiador reconocido, importante. Dice, para poder hacer una historia de la alfabetización hay que darse cuenta de que es un concepto histórico. Es un concepto que se define en función de la cultura del tiempo. De la cultura del tiempo al que se refiere quien está haciendo la historia y la cultura del tiempo del propio historiador, su punto de vista y su manera de conceptualizar. Por eso decimos que la conceptualización acerca de la alfabetización es histórica, lo cual nos implicaría a nosotros la necesidad de verlo desde nuestro propio momento histórico y no solamente a través de lo que la historia ha ido generando respecto del modo de conceptualizar las alfabetizaciones. Los estudios sobre la alfabetización entonces, y Harvey Graff es un historiador importante de la alfabetización, necesariamente son multidisciplinarios. Ya no se puede limitar simplemente, vean ustedes, por ejemplo, a medir cuantitativamente la alfabetización. Ahora nos interesa saber qué significado se otorga a la gente a aquello que le está siendo transmitido o a aquello que él quiere transmitir. Y a los distintos modos en los cuales recibe los mensajes y los puede también transmitir. Lo cual va a definir mensajes distintos. Mensajes con distintos significados, otorgados por distintas personas y por distintas comunidades a mensajes que materialmente son semejantes. Entonces, en esta necesidad es que empiezan a intervenir otras disciplinas. En la necesidad de pensarlo desde el punto de vista pedagógico, psicológico, lógicamente, pero también histórico, lingüístico, y en función de la antropología social y cultural. Ya no son solo cuantitativos los estudios sobre la alfabetización, sino que son crecientemente cualitativos, cada vez más cualitativos. Piensen ustedes que ahí es que se ha producido realmente un cambio importante. La alfabetización, entonces, se expresa aparentemente ya no en el manejo de un único código
o una única interpretación de lo que es el manejo de un código escrito, sino que, por ejemplo, Kellner dice, podemos hablar de distintas alfabetizaciones, alfabetizaciones que denomina post-tipográficas, lo que McLuhan llamaría salirse de la galaxia Gutenberg para penetrar en otros mundos. Entre ellos está la alfabetización audiovisual, la alfabetización digital, en la medida en que la informática cada vez se va desarrollando más y va siendo un instrumento que no solamente se usa para transmitir mensajes, sino que es generador de mensajes. Y Jacques Fauré, un especialista precisamente en alfabetización científica, dice, en nuestras sociedades hay ciertos saberes y haceres que se han vuelto tan útiles para los jóvenes como la lectura, la escritura y el cálculo. Entre ellos, vuelvo a decir, la alfabetización audiovisual, la alfabetización digital, la alfabetización científica, la alfabetización tecnológica. Si nosotros consideramos lo que implica hablar de estas múltiples alfabetizaciones, ven ustedes que ya no se trata del viejo concepto que hemos ido profundizando. Por eso he preferido hablar no de explosión, sino de implosión, porque lo que cambia es el concepto mismo. No es que, vuelvo a decir, se enriquece con más atributos, sino que cambia el concepto, y ese concepto se empieza ya a aplicar a distintos campos, a distintas clases de mensajes, a distintos públicos y con naturalezas de mensajes, no solo alcances de mensajes, naturalezas de mensajes diferentes. Así es como se reúne, y es un hito en la historia del concepto de alfabetización, un grupo, el llamado New London Group, que se reúne en 1994, que publica además su trabajo en 1996, en donde ellos crean lo que llaman las multialfabetizaciones, crean el concepto de multialfabetizaciones. Estoy diciendo acá cuáles son los miembros los más importantes de ese grupo y cómo definen las multialfabetizaciones. Ellos dicen que van a estudiar las conexiones entre el cambiante medio social y los profesores y estudiantes de un nuevo enfoque de la pedagogía de la alfabetización, que ellos denominaron multialfabetización. ¿Qué significa? Que hay multiplicidad de canales de comunicación y de creciente diversidad cultural y lingüística en el mundo actual que convocan a adoptar una visión mucho más amplia de la alfabetización, que es el concepto que había tradicionalmente. Hay que cambiar. Lo que propone este grupo y los estudios que ellos desarrollan son seminales en el campo de la alfabetización contemporánea. Ellos sostienen, lo cual no quiere decir que sean definitivos, como vamos a ver, ellos sostienen que las multialfabetizaciones logran superar las limitaciones que tenían los enfoques tradicionales y señalan que la intensificación de las negociaciones entre las múltiples diferencias lingüísticas y culturales son centrales para la práctica de la vida laboral, de la vida cívica y de la vida privada de las personas. Ellos dicen, estos logros estimulan el compromiso crítico necesario para diseñar nuevos futuros sociales y tener éxito, por lo tanto, en lo que se propongan esos proyectos de creación de nuevos futuros sociales. Para ellos, el objetivo, la generación de esos nuevos futuros sociales es absolutamente fundamental. Y para ellos, la comunicación, la intercomunicación cultural y lingüística es absolutamente fundamental. Por lo tanto, ya no pueden mantener un concepto cerrado, restringido, monolingual o monocultural. Y todo lo contrario, la alfabetización no puede ser ni monolingual ni monocultural. Tiene que abrirse dinámicamente. Por eso estamos hablando de un cambio en el concepto mismo de la alfabetización, no simplemente en una profundización. Cuando se estudian las multialfabetizaciones, se estudian en su relación con prácticas sociales del uso del lenguaje. La alfabetización tiene una vinculación directa con las prácticas sociales. Cuando queremos ver cuáles son las alfabetizaciones hoy,
tenemos que mirar cuáles son las prácticas sociales culturales. Y no solo en una cultura, sino interculturales. Y ese concepto, relacionado con el uso del lenguaje, presenta una variabilidad muy grande de construcción de significados distintos. No hay un único significado para lo que se llaman múltiples alfabetizaciones o multialfabetizaciones. Hay que atender a la existencia de distintos contextos sociales, culturales y profesionales. Cada uno de ellos implicará alfabetizaciones distintas. Y las nuevas tecnologías de información y comunicación, por supuesto, son multimodales, pueden ser utilizadas de distintas formas, combinadas e interactuando en distintas formas. Por eso decimos que están integradas en todos los ambientes sociales y que son indisociables de esos ambientes. La alfabetización no se puede definir en abstracto, lo cual nos lleva a pensar que no hay una alfabetización ideal, no hay una alfabetización universal. Las alfabetizaciones están contextualizadas, relacionadas con prácticas sociales diferentes y relacionadas con prácticas culturales también diferentes, de las cuales hoy somos parte de esto, somos parte de esta vida, somos parte de esa cultura. Nosotros participamos de esas prácticas sociales, no las podemos disociar de lo que nosotros somos, de nuestras identidades sociales y culturales. Por lo tanto, si nosotros hablamos de estas multialfabetizaciones, si yo tomara un referente, que es un referente bien conocido, que es Mary Lea, en relación con la alfabetización académica, ella dice, no es un concepto unitario. La alfabetización ha dejado de ser un concepto unitario. Hablamos de implosión. Se ha roto en una cantidad de conceptos diferentes. Hay que capturar, dice Ilana Schneider, la complejidad de las prácticas alfabetizadoras en la sociedad contemporánea. La complejidad. No la podemos reducir a unos pocos esquemas, a un tratamiento lineal de la alfabetización, sino que tenemos que verlo como un concepto que está siempre a punto de romperse. Y lo que tenemos que tratar de rescatar precisamente son esas rupturas, esas creaciones nuevas, esas nuevas maneras de asignar significado, que nosotros, desde nuestro papel docente, podemos estar tratando de asignar, pero que nuestros estudiantes necesitan a su vez y tienen la posibilidad de crear nuevamente. El problema es que muchas veces hoy a los docentes se les plantea continuamente, porque parecería que se encuentran en estadios diferentes de alfabetización. En algunas de estas alfabetizaciones diferentes, en estas múltiples alfabetizaciones, se pueden encontrar en estadios diferentes de desarrollo que sus propios alumnos. Los usos son diferentes en distintos contextos, se aprende dentro y fuera de la escuela, es decir, que la alfabetización así entendida no es que se aprenda solo en el contexto de la escuela, porque así como nosotros lo entendíamos, era un ambiente escolar, era un ambiente donde había una enseñanza sistemática, pero si empezamos a mirar las múltiples alfabetizaciones que existen en este momento, ¿dónde se aprende la alfabetización audiovisual, por ejemplo? Como vamos a ver, hay muchas clases de alfabetizaciones distintas que interactúan entre sí. Y cuando decimos se aprenden dentro y fuera de la escuela, porque algunas de ellas realmente se desarrollan más fuera de la escuela que adentro de la escuela. Y la escuela tiene que tomar en cuenta esta condición. Se aprenden en la casa, hay estudios que muestran que se aprende solo. Vamos a ver que se aprenden, es una característica, se aprenden por ensayo y error. Eso que nosotros hemos estudiado como pedagogos, que no debiera utilizarse como método, en realidad es la forma en que probablemente todos los que estamos acá hemos aprendido a manejarnos, por ejemplo, con la computadora, por ensayo y error. Se aprende solo, se aprende con los pares, se aprende con los medios directamente, a través del uso de los medios, etcétera, etcétera. Es decir, que las fuentes seguramente cada vez van a ir multiplicándose. Se aprenden, decía, por ensayo y error, y de acuerdo con qué? Con las necesidades y los propósitos que tiene una persona en un momento determinado. Hay una alfabetización que no es oficial, y hay otra alfabetización, que es la que nosotros damos en las escuelas, que es la alfabetización oficial.
pero las dos existen, las dos existen. Y el propio docente vive las dos. ¿Cómo interactúan esas dos alfabetizaciones, la oficial y la no oficial? ¿Por qué algunas son oficiales y otras no? Se está estudiando en este momento la relación entre las distintas alfabetizaciones y sus efectos en los aprendizajes de los alumnos. Hay muchísimas investigaciones sobre este tema. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener consciente, y es que hay una vieja y una nueva alfabetización. Todo lo que yo he venido diciendo, que implica una revisión del concepto de alfabetización, de hecho y realmente hace que la vieja alfabetización no haya desaparecido. Este es un tema controversial, porque el acceso a muchas de las nuevas formas de alfabetización también requiere, y el uso de algunas de las alfabetizaciones logradas requiere el uso de la vieja alfabetización, la alfabetización de la lectura y la escritura. Si nosotros queremos, por ejemplo, hablar de una alfabetización tecnológica, y es cierto que muchos consideran que es una forma de alfabetización el poder manejarse con las tecnologías, con los aparatos, esto que los niños muy pequeños hacen con mucha naturalidad, para llegar a niveles algo más avanzados en ese proceso de alfabetización tecnológica, es necesario, como en su época en educación popular decía Sarmiento, para manejar un arado es necesario saber leer y escribir. Es necesario usar un manual de instrucciones, y a veces al manual se accede a través de la lectura y la escritura, aunque cada vez más la audición va a venir a reemplazar con frecuencia lo que es la lectura y la escritura tradicional de la vieja alfabetización. Tenemos que mantener esos contenidos de la vieja alfabetización. Esta es una pregunta. No es una pregunta que tenga una respuesta. Algunos consideran que sí, tiene otras respuestas. Algunos consideran que no es necesario. Sin embargo, la experiencia implica hoy que no se puede perder la vieja alfabetización sin perder mucho del gozo y el placer del que hablaba precisamente Celia hace un momento. Pero hay otras formas de acceder a ese tipo de placer que no son solamente esa literatura expresada a través de las letras. A través de las letras. A mí me sigue gustando, Celia. Yo comparto ese placer con vos. Pero de todas maneras, y creo que los que estamos acá seguramente lo compartimos también, pero lo que ocurrirá no lo sabemos. Cuando yo digo, hoy el concepto de multialfabetizaciones implica algo así como un proyecto abierto. Un proyecto abierto hacia el futuro al que tenemos que escuchar con cuidado. Si digo, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de observación, necesitamos poner atención en lo que está pasando y no simplemente adoptar una actitud de resistencia. Estamos diciendo que habría que preguntarse si esa alfabetización antigua, la vieja, tiene que ser previa a las otras alfabetizaciones. En la realidad estamos encontrando que no. Estamos encontrando que no. Y que es posible que a los alumnos a quienes nosotros pretendamos alfabetizar como si fueran vacíos de cultura, nos encontremos que estamos equivocados. Tienen otras culturas. Tenemos que ver cómo interactuamos nosotros con esas otras culturas. Nuestros estudiantes no están vacíos de cultura, tienen una cultura infantil, tienen una cultura adolescente. ¿Cómo actuamos con relación a estas culturas? Por eso digo, hablemos de múltiples alfabetizaciones. Y acá he anotado algunas de las que efectivamente hoy están vivas, están reconocidas. Y tengo que decir que tienen reconocimiento oficial. La alfabetización científica, la alfabetización tecnológica, la alfabetización audiovisual, la alfabetización matemática, la alfabetización digital, la alfabetización de la salud. Hoy se piensa realmente que en términos de salud pública es indispensable lograr la alfabetización de las personas para que tomen las decisiones más adecuadas para su propia vida. La alfabetización en la interacción social, el saber cómo manejarse con otros. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hablar de alfabetización de la interacción social?
Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de alfabetización digital, cuando hablamos de alfabetización informacional, es decir, alfabetización en el buen manejo de la información, lo cual implica buscarla adecuadamente, seleccionarla adecuadamente, organizarla adecuadamente, evaluarla adecuadamente. Estamos siempre trabajando con código. Es decir, que podríamos pensar que allí hay algo así como una profundización nueva de lo que era el viejo concepto de enseñanza por signos. Pero ocurre que también se puede hablar de alfabetización de la interacción social, porque se ha convertido en una metáfora. Cuando nosotros decimos alfabetización, hoy en realidad le estamos dando un sentido metafórico. Estamos hablando de alfabetización tecnológica. La alfabetización tecnológica implica el manejo de los aparatos, un manejo que muchas veces implica pensar y actuar, pensar y moverse, pensamiento y motricidad. Y en este caso no está mediada por los signos de la escritura. En otros casos sí. Si hablo de alfabetización científica, en buena medida está mediada por los signos de la escritura. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con la alfabetización matemática. Pero la alfabetización audiovisual está trayendo un nuevo componente, un componente que es esencial, que es absolutamente importante, que es el de las imágenes. Se aprende a través de las imágenes, pero la lógica del aprendizaje de las imágenes y con imágenes es diferente de la lógica discursiva del aprendizaje de la alfabetización tradicional. Por lo tanto, los trabajos que hoy se están haciendo sobre el papel que tienen las imágenes en la construcción del nuevo conocimiento, ya no mediados por los signos de la escritura, sino que tienen su propia lógica, que es la lógica del trabajo con las imágenes. Esto representa una nueva forma de alfabetización. Y la combinación de las dos cosas también, quiero decir que el uso de imágenes en la enseñanza es muy antiguo, ¿no? Podría remitirse a Pierre de la Jamée, por ejemplo, siglo XVI, la producción de los primeros libros didácticos, por ejemplo, las imágenes utilizadas por Comenius en la enseñanza de las lenguas, tienen muchísimos siglos de existencia, pero ahora se habla de otra manera de las imágenes, ya no como complemento, como ejemplo de lo que se está diciendo con palabras y para facilitar la comprensión de las palabras, sino que las imágenes generan su propia lógica, son combinaciones propias, imágenes por imágenes, imágenes que generan imaginación, y la imaginación es creación, y creación particular. Se puede crear a través de los signos del lenguaje que estamos acostumbrados a utilizar, la escritura, los signos. Pero también se puede crear a través de las imágenes. Y entonces, bueno, también podemos hablar, por ejemplo, de una alfabetización artística. Pero la alfabetización artística no es conocer las obras importantes de los grandes artistas, músicos, pintores, escultores, etc. No, significa ser capaz de comprender qué es el arte y también de producir arte. La alfabetización artística implica poder producir el arte y no solamente gozar el arte. La alfabetización informacional, como dijimos, es el manejo de la buena información. Pero la información digital implica, bueno, lo que ya sabemos que se denominan en muchos casos cyberalfabetizaciones. Ilana Schneider las llama silicon alfabetizaciones. Es decir que, bueno, no sé qué es lo que ha pasado acá. ¿Ustedes ven algo? ¿Ven? Decía, las nuevas alfabetizaciones. Y nos quedaría por hablar de una alfabetización fundamental, que es lo que hoy se denomina alfabetización ciudadana. Es decir, la formación básica del ciudadano en todo aquello que implica no solo el manejo de la información, sino actitudes y valores del ciudadano en su participación en la sociedad, en relación con los valores ciudadanos, las actitudes y las acciones que tiene que desarrollar un ciudadano, también hoy son denominadas alfabetización. Quiero decir que la alfabetización se convirtió en una metáfora.
Cuando hablamos de múltiples alfabetizaciones, de multialfabetizaciones, estamos diciendo que la alfabetización no responde, sí, no responde exactamente a ese viejo concepto encerrado en la escritura y la lectura. Y quiero decir que sigue usando la escritura y la lectura. No las ha abandonado, las incluye dentro de este concepto que en realidad ha estallado. Pero ha estallado por la vía de la metáfora. Entonces, cuando hablamos de formación básica, de la formación necesaria, pero con significado, siempre con significado, en los distintos ámbitos y en las distintas prácticas culturales y en las distintas culturas, y la capacidad de pasar de una práctica social a otra práctica social, de interactuar con distintas culturas, lo interlingüístico, lo intercultural, lo intercomunicacional. Estamos hablando de variadas alfabetizaciones. Entonces, decía, existe una alfabetización en temas de salud. ¿Por qué? Porque es fundamental que la gente pueda tomar buenas decisiones respecto de su vida. Y hoy se le da la elección. La decisión informada es la forma en que el sujeto toma resoluciones respecto de sí mismo, de su propia salud y de la salud de otros. En salud pública necesitamos efectivamente alfabetización. Y se ha internacionalizado hoy esta utilización metafórica de las alfabetizaciones. Si tuviéramos que hacer un censo de población, lo haríamos de la misma manera que lo hacíamos hasta el año 80. Quiero decir que en el año 80 entiendo que se dejó de preguntar en la Argentina quiénes decían saber leer y escribir. Cuando en su momento, justamente en ese año, pregunté por qué ella no estaba incluida dentro del censo de población, me contestaron que porque en Canadá se había dejado de usar. Ahora, uno puede decir que hemos perdido información, pero ¿cuánta información teníamos cuando se limitaba la definición a preguntar si decía saber leer y escribir? No es mucha. Es decir, que si nosotros hoy realmente quisiéramos tener una idea, que era lo que se pretendía tener, porque fue el indicador más importante de educación general que hubo durante mucho tiempo, durante décadas. Hoy no preguntaríamos lo mismo. Hoy necesitaríamos saber cuál es el nivel de las múltiples alfabetizaciones que tiene nuestra población. Y para eso, efectivamente, creo que las evaluaciones son útiles. La alfabetización, entonces, como digo, es una metáfora. Hoy, claro, nos tendríamos que preguntar, para cada una de ellas, ¿cómo se interpreta de la A a la Z? En cada uno de los campos que hemos mencionado y en los muchos más que se abrirán en el futuro. Porque cuando hablaba de capacidad de escucha, en realidad me refería a eso. A la capacidad, a la sensibilidad que tenemos que tener ante la aparición de nuevas necesidades de alfabetización, de nuevas prácticas sociales que generan nuevos problemas a esta capacidad que tienen que tener las personas para poder interactuar con otras con con otras de otras lenguas, de otras culturas, con otras prácticas sociales, con distintas tradiciones. Y es en esa dinámica en donde la alfabetización se irá redefiniendo, definiendo y redefiniendo cada vez. Nunca, me parece, podrá llegar a darse una única definición de lo que es la alfabetización. En ese sentido, es que he querido hablar más bien de explosión de la alfabetización, de implosión, porque me parece que ya no podemos recurrir exclusivamente a aquel viejo concepto, aun cuando sigamos incluyendo dentro de estas múltiples alfabetizaciones aquellos que llamábamos la alfabetización en la escritura, la lectura, la oralidad y la escucha. Gracias. Contamos ahora con un espacio de 2 minutos para realizar preguntas a la expositora. Solicitamos que levanten sus manos y se les acercará un micrófono para realizar la interlocución. Buenos días, señora Alicia. Bienvenida a la capital del melón y la sandía, que es La Valle. Acá estoy. Ayer tuve el placer de escucharla en el Teatro Independencia. Una exquisitez. Señora, con respecto al legajo, con esta visión tan amplia del concepto de alfabetización, estamos
recién como incursionando con el legajo único de los alumnos. Y yo soy directora de escuela primaria, nosotros recibimos a los chiquitos de nivel inicial. Digo, qué importante sería en esto, parecido a lo del censo, también poder hacer un legajo, partir de un legajo con una mirada más amplia de este contexto social del que proviene el chico y también de todo este bagaje que trae con respecto a la alfabetización. En La Valle especialmente tenemos muchos niños, mucha población norteña, en nuestro norte argentino, con chicos que vienen con esta lengua materna del quechua. Y a veces esto, cómo enriquece, ¿no?, a este concepto de alfabetización, y a veces queda invisibilizado para la escuela. Entonces le proponemos esta única mirada de alfabetización, desconociendo esto contextual. Con respecto a la tecnología, otro tanto, con respecto al acercamiento que haya tenido a las distintas artes también. Entonces creo que sería importante rever este formato que le damos o que preguntamos para conocer este diagnóstico que nos sirve el legajo, y también cómo ir enriqueciendo durante los 7 años que el chico pasa por la escuela primaria, para que dé verdadera cuenta de lo que se le ofrece, de cómo fue creciendo su alfabetización. Bueno, realmente ese es el sentido de lo que yo quise decir. Porque cuando uno niega lo que el otro trae sabiendo, está negando sus prácticas sociales, la legitimidad de sus prácticas sociales, y está negando su cultura. Por lo tanto, está negando su identidad. Entonces no es que nosotros al alfabetizarlo vamos a construir una identidad nueva, de acuerdo con nuestra cultura, sino que teníamos que interactuar con la que ellos traen. Así que la nuestra es la de los otros, todo eso es alfabetización. Y teníamos que tener un sentido de la humanidad en su conjunto, porque eso es lo que justamente uno trata de rescatar. No hay grupos culturales que tienen hegemonía sobre los otros y que son los que deciden que ellos son los que alfabetizan. Nosotros también nos pueden ofrecer a nosotros alfabetización, pueden enseñarnos mucho. Así que ojalá, bueno, para esto sirva algo de lo que uno puede decir acerca de múltiples alfabetizaciones. Una pregunta más. Que desee realizarla, levante la mano y se le acerca el micrófono. Bien, agradecemos a la profesora Camilioni por su generosidad. Muchas gracias. Le entregamos un recordatorio de su participación en este congreso.